Hola otra vez, nuestros alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, video número 4 sobre confiabilidad. Ya la definimos, la tomamos como la contracara del error de medición, hablamos de su fórmula, hablamos de sus distintos aspectos y ahora vamos a trasladar esos aspectos a los distintos métodos para su determinación. Veamos. Los métodos para determinar la confiabilidad pueden requerir una sola aplicación del instrumento, o sea, una sola sesión de aplicación a una muestra de sujetos, o dos sesiones independientes de aplicación a la misma muestra de sujetos. Es siempre con la misma muestra de sujetos. Veamos aquellas metodologías que requieren una sola aplicación. Tres de estas las conocen. Una no, porque no la dijimos en el video anterior, no la comentamos en el video anterior, porque es un poquito pasada de moda, pero bueno, está en los textos, así que la vamos a comentar. ¿Cuáles conocen en una sola aplicación? Es decir, ustedes reúnen una muestra de sujetos, como vemos aquí en la foto, y individualmente o colectivamente pueden tomar en una sola sesión cierta cantidad de protocolos. ¿Qué procedimientos podemos utilizar? Consistencia interna, claramente, que calculamos ahí, el alfa de Cronbach, por ejemplo, y ya está, no lo vemos más a los sujetos. División por mitades. Tomamos el test a la muestra de sujetos, tal como se toma normalmente, igual que en consistencia interna, solo que lo dividimos por la mitad una vez que los sujetos se van, cuando ingresamos los datos en la base de datos. No lo dividimos al administrarlo, lo dividimos luego, ¿sí? Cuando lo tenemos que trabajar en el análisis posterior. Esas dos mitades tienen que ser comparables en cuanto a nivel de dificultad, si es un test de dificultad, y en cuanto a tipos de contenidos, si estamos hablando, por ejemplo, de un test de psicopatología que tiene diferentes subescalas, no podemos hacer que, por ejemplo, queden en una mitad las escalas de paranoia, las escalas de histeria, las escalas de depresión, sino que tendríamos que tener en ambas mitades una representación de todos los tipos de escalas, ¿sí? Y se establece la correlación entre la primera mitad y la segunda mitad, teniendo en cuenta que esas dos mitades deben ser equivalentes en contenido, cantidad de ítems, dificultad, etcétera, etcétera. Si la correlación es alta y positiva, igual que en el caso de la consistencia interna, el alfa de Cronbach es alto y positivo, y en la homogeneidad también, estamos ante una buena confiabilidad. ¿Cuál otra forma conocemos? Vamos a saltear la que está aquí, que no la conocemos. Vamos a la última, la consistencia entre evaluadores. Lo que dijimos es que se utiliza este método cuando la grilla de puntuación está sujeta más a la opinión o elementos subjetivos que pueda aportar el evaluador y se utiliza este procedimiento para mejorar esa grilla de evaluación hasta que se llega a un acuerdo tan alto que casi no hay variación, es decir que aquí los coeficientes de confiabilidad deberían ser aproximadamente de 0,90 a 0,99, es decir, excelentes. ¿Qué forma no mencionamos antes? La forma paralela. El procedimiento de formas paralelas es complejo, es muy trabajoso y además es un poco anticuado porque se utilizaba alrededor de hasta los años 80 del siglo pasado, eh, pero se ha dejado de estudiar gracias, o se ha dejado de implementar gracias a que es mucho más fácil trabajar con procedimientos de consistencia interna, división por mitades, otras RTs que lo vamos a ver en el capítulo de dos aplicaciones. ¿Por qué? Porque implica crear dos versiones del test que sean prácticamente gemelas, prácticamente clonadas, pero no tanto. Es decir, que evalúen lo mismo, según el mismo modelo teórico, con la misma cantidad de ítems, el mismo nivel de dificultad, el mismo formato, que generen medias y desvíos iguales entre los ítems, varianzas iguales entre los ítems, lo cual ya es todo un problema de construcción al que se llega de manera muy dificultosa, con mucho costo, mucho tiempo, muchos recursos humanos y a veces no se llega. Por eso es un procedimiento que quedó medio fuera de tiempo, medio de modé,
pero tenemos que saber que existe porque tal vez en algún manual un poquito más antiguo uno lo encuentre. Hay dos modos de tomar formas paralelas, sin intervalo, es decir, los dos test que miden exactamente lo mismo, pero con las mismas condiciones de formato y las mismas características psicométricas, se toman sin intervalo, es decir, a la misma muestra de sujetos, uno atrás del otro, y se establece la correlación entre ellos. De esta manera, se estaría evaluando la consistencia entre esas dos formas paralelas. Fíjense que en una aplicación trabajamos principalmente con consistencia. Consistencia interna, consistencia entre las dos mitades de un test, consistencia entre las formas paralelas y consistencia entre evaluadores, teniendo por sinónimo de consistencia la palabra coherencia. Vamos a procedimientos que requieren dos aplicaciones. Por excelencia el test-retest, ¿sí? A la misma muestra de sujetos se le administra el test y luego de cierto intervalo, que se determina con las condiciones que decíamos antes en el video anterior, le volvemos a administrar el test a esa misma muestra y correlacionamos los resultados. Si la correlación es alta y positiva, quiere decir entonces que hay una buena confiabilidad en términos de estabilidad temporal, ya no de consistencia, sino de estabilidad temporal. ¿Y qué pasa si tenemos formas paralelas, pero en lugar de tomarlas sin intervalo, en una sola aplicación, como decíamos antes, la tomamos en dos aplicaciones? La forma A en la primera aplicación, un intervalo de tiempo, y la forma B en otra aplicación. ¿Qué estamos investigando? ¿Qué aspectos investigamos en este caso? Estamos investigando, por un lado, la consistencia entre las mediciones, pero también la estabilidad temporal. Es decir, que sería una manera de chequear los dos componentes principales de la confiabilidad, la estabilidad temporal y la consistencia en dos pasos. Pero como decíamos antes, las formas paralelas son muy trabajosas, son muy costosas y por lo tanto han quedado un poquito en desuso. Repasando entonces y para cerrar este video, con el procedimiento de test-retest, ¿qué examinamos? La estabilidad temporal. Les estamos dando las respuestas correctas. Luego ustedes examinen cómo se llega a estas respuestas correctas para poder tener un mejor aprendizaje de cara a la lectura de la bibliografía y por supuesto de cara a un buen rendimiento de los exámenes, que es aquello ante lo cual empezamos a prestar más atención, ¿verdad, alumnos? Bien. Con los procedimientos de consistencia interna, cuando calculamos, por ejemplo, el alfa de Cronbach, que estamos examinando. Consistencia y homogeneidad, que recordemos están emparentadas. Cuando hacemos una división por mitades, también consistencia y homogeneidad, porque tratamos a ambas mitades como si fueran, ¿sí?, el mismo test que ha sido dividido por la mitad al estilo de un test-retest o al estilo de formas paralelas. Si medimos la consistencia entre evaluadores, acá ya estamos mirando la homogeneidad en los criterios de evaluación y por ende la claridad y precisión que tienen las claves de puntuación. Ya acá estamos mirando otra cosa. Formas paralelas sin intervalo. No hay un intervalo en el medio, se toman las dos en la misma sesión. Es simplemente la consistencia entre la forma 1 y la forma 2. Formas paralelas con intervalo, la consistencia entre la forma 1 y la forma 2, pero también la estabilidad temporal, que sería el modo de tener en cuenta los dos aspectos principales, pero que rara vez se hace, ya recordábamos, porque es un operativo muy costoso y muy trabajoso. Una vez terminado el tema confiabilidad, vamos a pasar a colocar lo que vimos en esta clase y lo que vimos en la clase anterior sobre validez en una sucesión temporal. Cómo un investigador diseña un test y lo estandariza. Cuáles son las etapas de construcción de un test, pero volviendo a esta clase y volviendo a la clase anterior de validez,
para que ustedes puedan, lo que vimos hasta acá, ordenarlo en una secuencia temporal. ¿Quién hace estas etapas? ¿Quién las lleva a cabo? ¿El usuario? ¿Ustedes? No. El investigador que diseña la técnica o el investigador que readapta una técnica, un test, a una nueva población de destino. Lo veremos en el próximo video. Gracias de nuevo por la atención prestada.